Muy buenas, prácticamente medios días. De las 24 horas son las 12 en punto. Y no quiero dejar de enviar un saludo a todos nuestros seguidores allá del charco, en la, dijeran, Mare Patria, España, pero en Barcelona, Bilbao, el País Vasco, vamos, en París, algunos nos siguen en Praga, en Dinamarca, y a quienes nos siguen en Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, a quienes desde el Caribe en Puerto Rico nos siguen también en República Dominicana, a quienes en Centroamérica nos siguen, Guatemala, El Salvador, y a quienes en la República Mexicana tradicionalmente nos miran y o nos escuchan en vivo o en los programas que colocamos en nuestra página del canal de YouTube La Comuna de la Palabra o como podcast en Spotify, a los cuales reiteramos la invitación a suscribirse. No quiero dejar de enviar una serie de recordatorios que tenemos comprometidos desde que prácticamente iniciamos hace ya poco más de 3 años la emisión de programas a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. No quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que ya entramos al mes de septiembre, se ha cumplido un mes más, se va a cumplir un año más de la desaparición forzada de los estudiantes 43 de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y hasta ahora el gobierno en turno, que se comprometieron desde la campaña a aclarar, no han aclarado aún, y la mentira histórica de un miembro del Grupo Hidalgo, por cierto, el que fuera secretario de Gobernación, bueno, fuera procurador general de la República, se encargó de expresar eufóricamente la mentira histórica de que habían sido quemados en un basurero en el estado de Guerrero. Hasta ahora no se tiene clara la situación, no se ha expresado una demanda de justicia efectiva, transicional, no se ha manifestado y seguimos esperando porque vivos se los llevaron. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, que desde hace más de 8 años fue sustraída en contra de su voluntad, su pareja asesinada en el mismo lugar de los hechos, y hasta ahora el Estado mexicano no ha dado respuesta satisfactoria para saber dónde están, verosímil y creíble, en este caso de Viridiana Anaid y los miles de desaparecidos en contra de su voluntad en este país. El día de hoy quiero tratar, como lo prometimos en nuestro cartel, el asunto de los niños ferales, abandonados y el autismo. No quiero dejar de expresar lo siguiente, que el poeta nicaragüense clásicamente conocido Rubén Darío hubiese escrito en un famosísimo poema conocido como Los motivos del lobo. El varón que tiene corazón de lis,
alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de rabo. Las fauces de furia, los ojos del mal, el lobo de Gubia, el terrible lobo rabioso, ha asolado los alrededores. Cruel, ha desechado todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Así quedaron. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo: paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: ¿estás bien, hermano Francisco? ¿Cómo? Exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, Luzbel o Belial? Y el gran lobo, humilde, es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer. Y busqué el ganado y en veces comí ganado y pastor. La sangre, yo vi más de un cazador sobre su caballo llevando el azor al puño o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo. Y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste, mas el alma simple de las bestias es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique, tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor, que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa, quieto le seguía como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza y allí predicó y dijo: he aquí una amable casa, el hermano lobo se viene conmigo, me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir sus ataques sangrientos. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente de toda la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió la testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos. Cuando a la cocina iba con los legos y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer.
Mirábanle como a un manso galgo. Un día, Francisco se ausentó y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con 1000 querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero y junto a su cueva halló a la alimaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrate, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas. ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en sorda lucha, habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía y si algo me daban, estaba contento. Y manso comía, mas empecé a ver en todas las casas que estaban la envidia, la hazaña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, lujuria, infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos, me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentía lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente, y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tiene que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada, lo miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro que estás en los cielos. El poema es Los motivos del lobo, de Rubén Darío. No es el primer manifiesto donde se tiene el mito de que el lobo es un animal muy malo, a tal grado de que hoy prácticamente se encuentra como especie en extinción porque ha sido perseguido, cazado y matado. Bástenos leer Caperucita Roja, Perrol, y nos daremos cuenta que el lobo feroz es el malo. Pedro y el lobo es el malo. Sin embargo, la historia que hoy vengo a contarles es exactamente la inversa. Ciertamente, a lo largo de la historia de la humanidad, encontramos ideas, actitudes, pensamientos, patrones de comportamiento ante la infancia y los niños. Sin embargo, entre más lejanos se encuentran nuestros intereses intelectuales del presente, que nos aplasta con nuevas y urgentes interrogantes y problemas como el del COVID hoy. Mientras más buscamos tales ideas, actitudes y patrones de comportamiento, mientras más indagamos sobre los orígenes históricos de estos pensamientos, emociones, sentimientos hacia los niños, mientras más nos alejamos hacia atrás, mientras menos disponemos de informes ampliamente documentados y dedicados exclusiva y particularmente a estas cuestiones.
Las referencias documentadas y documentables que se dedican a la infancia y a los infantes y que sus reflexiones arrojan hacia allá son prácticamente inexistentes. Cuando aparecen algunas citas o expresiones a este asunto, son expuestas a través de novelas, de pasajes bíblicos, de la tradición mitológica greco-latina o de textos narrativos de experiencias conservadas por la tradición oral. Quizás existan algunas fuentes que no considero aquí y que evidentemente desconozco. Pese a ello, los datos aportados y sus fuentes me permiten sostener la tesis y premisas fundamentales que expondré. Desde las grandes culturas de la antigüedad, particularmente la china, la egipcia, la persa y la mesopotámica, la infancia es algo menos que un suspiro, un instante, un grano de arena en las playas y desiertos. Hoy, el último sector de la sociedad que aspira a tener una vacuna contra el COVID son los niños, porque primero están quienes trabajan y producen la riqueza que otros se embolsan y que quienes la producen quedan separados de ella. Ese ha sido el orden. Por ejemplo, Mika Waltari en 1964 publica una novela conocida como Sinué el egipcio. Y ahí se narran los siguientes hechos. Habla Sinué. Ignoro la fecha de mi nacimiento porque llegué por el Nilo en una pequeña cesta de cañas calafateadas con pez y mi madre me encontró en los cañaverales de la ribera en el umbral de su casa donde me habían depositado y la crecida del río me acercó. Jamás pude saber de dónde había venido, ni siquiera eran mis verdaderos padres. Lo que sí sé seguro es no ser el único en haber bajado por el Nilo en una cuna calafateada con pez. Como sabemos hoy, esas cunas en algunos lugares se reconocen bajo el nombre de Moisés. Se llama el Moisés para el bebé. ¿Por qué? Porque según narra uno de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Moisés fue arrojado a las aguas del Nilo, como si no en una cesta de cañas calafateada con pez, y ahí fue encontrado por la hermana, bueno, la hija de Faraón y la hermana de Ramsés II. De la misma manera que el lujo, la riqueza y el esplendor reinaban en los palacios y los templos, la pobreza asediaba las cabañas de sus alrededores. Por lo tanto, que no nos vengan con el cuento de que la pobreza es un problema de ahora y que no saben cómo resolver, es un problema estructural de nuestras relaciones sociales. Muchos pobres abandonaban a sus hijos y más de una esposa rica cuyo marido estaba de viaje confiaba al río el fruto de sus ilícitos amores. Más adelante nos contará sobre su infancia. Desde mi infancia, mi padre me permitió asistir a sus consultas, era médico. Me mostró sus instrumentos, sus cuchillos y sus botes de medicinas. Mientras examinaba a un enfermo, yo permanecía a su lado tendiéndole una taza de agua, vendajes, ungüentos o vinos. Mi madre, como todas las mujeres, no podía ver los abscesos y las heridas y jamás aprobó mi infantil interés por las enfermedades. A los 7 años recibí la vestidura de adolescente que ciñe los riñones y mi madre me llevó al templo a asistir a un sacrificio. Después de la comida, mi padre puso su hábil mano sobre mi cabeza y acarició los bucles de mis sienes y dijo: tienes 7 años, Sinué, debes elegir una carrera. Como puede apreciarse, la vida y la muerte son los extremos naturales de una existencia efímera, fugaz y naturalmente por factores culturales, históricos y sociales arbitrariamente delimitada.
Aquí, como dice Sinue, a los 7 años terminaba su infancia y empezaba la adolescencia. Y es más, ya tenía que elegir una profesión. Cuando la muerte no aparece como destino inevitable, muerte materno-fetal, muerte en el nacimiento, inmediatamente después del nacimiento, la brevedad de la infancia será elocuente. Como el mismo Sinue declara, esta termina muy pronto, a la edad de 7 años. Hoy en nuestras culturas, en algunos lados termina a los 18 años, en otros más arriba, y el concepto excluyente de ciudadanía, que aparece hasta los 18 años, todos los de antes de 18 años no son ciudadanos, por eso no tienen los derechos ciudadanos. Es excluyente este modelo pseudodemocrático. Obsérvese que, por otro lado, cuando topamos con algunas ideas diferentes con respecto a la infancia, desde esas eras únicamente aparecen mitos que encierran a la misma dentro del mundo fantástico de las tradiciones y leyendas que fueron creándose a lo largo de la misma historia, pero que muestran a su vez el ambiguo sentimiento de deseo y abandono. Cuidado y abandono, deseo de vida y, dijera Freud, aunque algunos dicen que se debía a otra, por cierto, mujer, deseo de muerte. En este sentido, según refiere en un texto La infancia en la historia, Buenaventura Delgado, todos lo recuerdan, los legendarios fundadores de Roma, Rómulo y Remo, fueron amamantados por una loba, subrayo, una loba. Entre los griegos, Egisto fue criado por una cabra, Semiramis por una paloma, Píndaro por unas abejas, Pelías por una yegua, etc. Siempre se trata de personajes famosos a los que hay que mitificar porque fueron reyes, grandes poetas. El resto de los niños carecen de historia. Siguiendo este hilo, puede apreciarse una relación evidente entre el abandono y la muerte de los menores a voluntad de sus progenitores o de quienes se negaban a mantener en su seno a los mismos, sea por las condiciones de miseria, por cuestiones morales o por incapacidad emocional para criarlos y darles afecto. Sea cual fuere la causa, muerte y abandono son el rostro recurrente de las eras. Pese a tales propósitos o condiciones circunstanciales, en todos y cada uno de estos casos, debido a la atención de los animales y seres mitológicos más diversos, por la buena voluntad de algunas personas, a la decisión de los dioses o semidioses que protegieron a tales infantes, estos sobrevivieron y se desarrollaron para alcanzar éxitos también míticos. Los que no los alcanzaron carecen de historia. Podemos considerar, por ejemplo, aquí las tragedias de Edipo Rey, narrada por Sófocles, o la vida del profeta Moisés, narrada en el segundo libro del Viejo Testamento bíblico, el Éxodo, y acordaremos que el suceso del ordenamiento del asesinato de los niños o del abandono de los niños para que no se cumplieran las profecías anunciadas por pitonisas y augures, o la miseria los liquidara, era muy recurrente. Por otro lado, paradójicamente, se mostraba como destino inexorable en estos casos una profecía autocumplidora, consecuencia directa de un efecto Pigmalión, como en el caso de Edipo Rey, o en muchas de las tragedias griegas. Por ejemplo, según refiere también la mitología griega como romana, Saturno fue el más chico de los 5 hijos de Urano y de Telus, el cielo y la tierra. Titán y Saturno eran hermanos. Según el derecho de primogenitura, Titán, el mayor de los hijos de Urano, era quien debía suceder a su padre en el trono, pero con la condición
de que asesinaría a sus hijos varones para que en caso de morir el trono le quedara a los hijos de Titán. Saturno aceptó y comienza a devorar a todos y cada uno de sus hijos recién nacidos en su matrimonio con Cibeles. Júpiter logra huir de su suerte gracias a una estratagema de Cibeles, consistente en envolver una piedra en tela y entregarla a Saturno para que la devorara, creyendo que había devorado a Júpiter. Entonces, Júpiter fue llevado clandestinamente a Creta, donde fue amamantado por una cabra llamada Maltea y cuidado para evitar su muerte. Luego, Júpiter, después de varias peripecias, decide cobrar venganza de su padre, lo derrota y lo obliga a regurgitar a todos sus hermanos y hermanas. Aquellos que han leído a Sigmund Freud se percatarán de que estas son muchas de las fuentes de sus hipótesis metafóricas sobre la estructura de la personalidad desde la infancia, las tragedias, el deseo de la madre, la venganza contra el padre, el complejo de Edipo, etc. Por otro lado, y en el mismo sentido, el Tágeto, monte griego donde los espartanos eliminaban a los niños que nacieran con defectos físicos o con rasgos que no correspondieran con sus expectativas, permanece como testigo mudo de la intolerancia original hacia las diferencias significativas para quienes excluían a los otros y la libertad absoluta para eliminar a la infancia. Incluso el caso más dramático narrado en el Nuevo Testamento de la Biblia por los 4 evangelistas Marcos, Lucas, Mateo y Juan refiere el asesinato de todos y cada uno de los menores de 3 años ordenado por el rey Herodes Antipas para impedir que emergiera el rey de los judíos. Con los propósitos, uno explícito el primero y el otro implícito el segundo, de salvar la vida de Jesús y de que se cumplieran las profecías anticipadas por los profetas, su familia, María y José, según se cuenta, protegidos por Jehová o Yahvé, escapan en un burro y se refugian en Egipto. En este mismo sentido, siguiendo con las narraciones bíblicas, podemos observar que en el Nuevo Testamento la historia de Jesús es la única que realmente aparece como hilo conductor de la trama. No hay más niños, solo Jesús. Sin embargo, su infancia, adolescencia y juventud aparecen fugazmente y por breves espacios temporales, de modo que impiden saber realmente qué sucedió a lo largo de este extenso periodo de tiempo. Veamos, por ejemplo, la primera escena, nacimiento de Jesús. Segunda escena, adoración de los magos y visita de los pastores a Belén. Tercera escena, huida con María y José hacia Egipto. Cuarta escena, aparece hasta los 12 años discutiendo con los doctores y expertos. No aparece más hasta que ya es adulto, de prácticamente 23 o 24 años. El resto de su existencia son los evangelios. Al parecer, los infantes y la infancia carecen de sentido en las primeras etapas de nuestra historia. Por ende, parecen ser inexistentes como referentes en dichas épocas. En Egipto, por ejemplo, en la Grecia antigua y en la Roma clásica, todos los personajes carecen de infancia, y algunos seres mitológicos, como lo puede ser Esculapio o Asclepios, según dicen, padre y fundador de la medicina en dicha mitología, fue primero separado de su madre. Enseguida fue cuidado y educado por el centauro Quirón, quien le enseñó los secretos de los dioses para curar a los enfermos. Posteriormente Zeus lo mandó matar por resucitar a los muertos, que era una de las facultades exclusivas de los dioses. Y por ser hijo de Apolo y una humana, abogaron Apolo por él para que fuese enviado a ser un dios sin contacto con los humanos. Desde ahí se tiene el mito de que los médicos seguidores de Esculapio o Asclepios tenían que dormir y en sueños Apolo les decía cómo tratar.
Ahí aparece la idea de la interpretación de los sueños. Freud era muy culto, man que le pese a quienes nos pese. Y desde luego, parte de todo su modelo teórico deriva de estas metáforas. Y naturalmente los acostaba en un diván, léase, un diván, y además, para espantar las serpientes del desierto con un bastón, las empujaban mientras el paciente dormía para interpretar sus sueños, y la serpiente se enredaba en el bastón de Esculapio. De ahí aparece que deriva el logo de la medicina, un bastón con una serpiente enroscada. La infancia, como vemos, más temprana, carece de referencias a lo largo, muy probablemente de los primeros 15 siglos de nuestra era. Valga considerar que a partir del desarrollo y expansión del colonialismo, desde los siglos XV, XVI y XVII, la infancia comienza a ser considerada por la necesidad imperiosa de dominar no únicamente en sentido militar a los conquistados, sino también y sobre todo dominarlos desde su conciencia, desde su psique. En nuestro caso latinoamericano, este fenómeno se expresó como la necesidad de cristianizar y castellanizar a los indios, porque su lengua y sus creencias eran, según los conquistadores, que dicen que fue un encuentro de intercambio cultural y que fue sumamente sangriento, era imponer las formas de pensar de los conquistadores. Para conquistar su conciencia y dominar de manera más sosegada las nuevas colonias, hicieron estos dos trabajos, cristianizar y castellanizar. Ello significó primero crear un sistema de transformación de los usos lingüísticos, de modo que fuese posible que las nuevas generaciones hablasen, leyesen y pensasen en castellano. Enseguida era imprescindible traducir la Biblia y los catecismos a las lenguas originarias para cristianizar, y finalmente se hizo necesario un sistema de educación de los niños indígenas de la lengua, religión, labores y valores de los conquistadores. Los religiosos católicos comenzaron a plantear la importancia de la educación de los indios. Léase castellanización y cristianización de las colonias y colonizados, y por ello promovieron la organización de instituciones religiosas que consideraron esta cuestión. Léase tan solo a Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, entre otros. Otros religiosos se abocaron posteriormente a la atención de los miserables, los pobres y abandonados a la suerte por el hecho de adolecer o padecer de algunas deficiencias. En París hallamos a Vicente de Paul o Paul y Luisa de Marillac. Con el desarrollo del pensamiento liberal y racional, representado por la enciclopedia francesa y muy particularmente por Denis Diderot, Montesquieu, Condorcet, así como Jean-Jacques Rousseau, se comienza a considerar la infancia por sí misma, pero además la masculina. Léase, por ejemplo, el Emilio de la Educación del Hombre de Juan Jacobo Rousseau. Las mujeres tampoco existían. Como objeto de interés y responsabilidad del Estado para asegurar la formación de los futuros ciudadanos que se encontraban. En el Emilio o de la Educación del Hombre, Rousseau expone sus ideas sobre tres cuestiones que a partir de ese momento estarán en el centro de la discusión. En primer lugar, hablamos del propio niño. En segundo lugar, de la educación. Y en tercer lugar, de la formación de los futuros ciudadanos. Quizá por ello, Jean Piaget denominó a su centro de investigación en Ginebra Centro de Investigación y Estudios en Epistemología Genética Juan Jacobo Rousseau. Más tarde, los expósitos
abandonados y vagos y miserables serán el objeto de estas reflexiones, propuestas y atenciones. Asimismo, a partir de estos derivarán teorías sobre el desarrollo, la educación, la degeneración del espíritu y los orígenes de la delincuencia como fenómeno social. Quizás a partir del mismo siglo XV se aprecia una segunda vertiente de análisis. Esta se refiere a las relaciones obligadas entre padres e hijos y posteriormente con el surgimiento de la educación pública a partir de la Revolución Francesa, la relación entre educadores y niños. Esta relación triádica entre los niños, los padres y la familia, así como los educadores y la escuela, será la consecuencia obligada de las decisiones morales y políticas para con los niños a partir de las revoluciones de los siglos XVIII y XIX. Solo hasta llegar a los siglos XVIII y XIX surgirán, por ejemplo, la pedagogía, así como la atención a quienes por adolecer de alguna deficiencia requirieran cuidados específicos o particulares. Ahí nacen las escuelas para sordos en París, nacen también los centros de reclusión infantil que Pinel favorecía en esa época y que Itard despreciaba claramente. El desarrollo del capitalismo, el ingreso de las mujeres a las fuentes de trabajo y su lenta y desigual participación en la vida política y sociocultural de los siglos XIX y XX plantearon nuevas problemáticas para la infancia, dado que la dinámica familiar y la necesidad de trabajo demandó sistemas asistenciales de atención a los menores para asegurar el trabajo femenino y su explotación. Podemos considerar, sin embargo, que no es hasta la segunda década del siglo XX, con el triunfo de la Revolución Rusa y con la determinación por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética de formar al hombre nuevo, al hombre soviético, que se imprimió un nuevo proceso de búsqueda de la comprensión y explicación de los nexos entre el desarrollo de los seres humanos, la infancia, la educación y la escuela, y el Estado, la sociedad y los intereses políticos ideológicos de esta última. Hasta ahora podemos suponer que el proyecto soviético fue un fiasco, lo cual no quiere decir que el modelo que le sustentaba lo fuese. Por su lado, al término de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, Henri Vallon y Paul Angevin les fue encargada la elaboración y presentación del denominado proyecto de reforma de la enseñanza, conocido como proyecto de la reforma de la enseñanza, Langevin-Vallon. En este último proyecto, lo mismo que en la ex-URSS hubieran hecho Vygotsky, se propone un modelo educativo único, desde la más temprana infancia hasta la edad adulta, que propiciará las condiciones sociales favorables para la formación de seres humanos pacifistas, democráticos y estables psicológicamente. Ambos personajes, al realizar y confeccionar sus propuestas, criticaron acremente las concepciones zoológica y botánica del niño que les preceden, representadas en su momento por las propuestas del kindergarten o jardín de niños, y las teorías psicológicas de los Bühler, Chart y Carlota Bühler, Wolfgang Keller y otros teóricos de la Gestalt que hablan de la edad del chimpancé, etcétera. Estas últimas apreciaciones tienen una reducción biologista e innatista, pues sostenían que solo con darles afecto y atención a los niños, además de algunos procedimientos didácticos durante la enseñanza, era suficiente para asegurar su desarrollo pleno en función de la maduración. María Montessori, la primera mujer pediatra en Europa en esa época, no estuvo de acuerdo y replanteó la idea a través de un modelo de educación para niños con déficit intelectual hoy, en ese entonces con deficiencia mental, y que se le conoce como el modelo Montessori. Durante el siglo XX, Sigmund Freud
promueve activamente la idea de la infancia como destino del ser humano adulto, con sus miserias e irracionalidades. Freud acude a la infancia para explicar y comprender la psicopatología de los adultos. Es decir, el niño no le interesa más que como medio para comprender al adulto y naturalmente una mujer, la madre, será la responsable de todas las dificultades y patologías que aparezcan en el adulto. Parece ser que una cierta dosis de misoginia en el modelo freudiano. Lo mismo hace Piaget. Él en una entrevista con Bringuier dice que no le interesan la infancia ni la psicología. Estas únicamente le servirán para elaborar su teoría epistemológica y agrega ante pregunta expresa de Bringuier. Entonces, ¿a quién podemos acudir para entender psicológicamente al niño? Y dijo, acudan a Henri Vallon. Pero creo que nuestra ignorancia y supina subordinación a los modelos estadounidenses nos hacen desconocer estas propuestas psicológicas, neuropsicológicas y epistemológicas. Con base en esta no tan breve y sucinta descripción, pues hemos hablado casi de 25 siglos, podemos afirmar que la infancia por sí misma prácticamente ha sido omitida en las ideas importantes sobre el desarrollo social a lo largo de la historia de la humanidad. Salvo raras y contadas excepciones, particularmente los casos de Jean Piaget, Henri Vallon, Lev S. Vygotsky y al decir de Jean Chateau, por los grandes pedagogos, el niño y la infancia han sido objeto de escotomización sistemática y recurrente, dijera el buen Oliver Sacks. Ahora bien, mucho tiempo antes de que hubieran podido elaborarse modelos comprensivos y explicativos sobre el autismo infantil, estoy echando un triple salto de la muerte sin red para plantear el problema y regreso a la red. Cualesquiera que estos fuesen, más allá de la construcción de teorías explícitas, estructuradas y fundamentadas científicamente, era patente la presencia y reconocimiento de niños salvajes o ferales u Homo sapiens ferus, o en otro ámbito de descripción, extraños o que sobrevivieron a varios años de cautiverio o abandono. Para evidenciar lo antedicho, bástenos referir al naturalista Carl von Linné, quien elaboró la taxonomía biológica más básica originariamente, quien hubiese descrito en 1758, antes Aristóteles había planteado otra, en su sistema natural latín, a los seres ferales y salvajes, basándose en 9 niños abandonados, no son una muestra representativa al azar, estadísticamente presentable en las revistas arbitradas por pares, que sobrevivieron a la selva. Carl von Linné describió a estos seres como hirsutos, tetrapus y mutus. Por esta razón clasificó dentro del cuadro general de su taxonomía a estos seres como miembros del grupo de los Homo sapiens ferus, a diferencia de los Homo sapiens sapiens, ambos pertenecientes a la rama de la Hominidae. Todavía más, varios siglos atrás, como ya dije, la mitología latina, en la leyenda de Rómulo y Remo, refieren que estos fueron amamantados por una loba, contra la idea de Perrol, contra la idea de Pedro y el lobo, y contra la idea de los motivos del lobo, entre otros. Hay otros textos como este que les presumo, que se llama, nomás para verlo así, Historia de los licántropos o de los hombres lobo, que otra vez, para seguir machacando la idea de que los lobos son los malos, pues los hombres lobos, los zombies, y recuérdese al genial santo el enmascarado de plata, y se enfrentaba contra esta suerte de personajes. Es destacable el hecho de que los casos mejor conocidos, documentados y analizados proceden de este periodo científico y a través de estudios de carácter longitudinal, es decir, el seguimiento durante unos varios años del mismo personaje,
al cual se veían sus cambios y se reportaban en diarios. Y tratándose de este asunto, encontramos particularmente dos casos conocidos y documentados claramente: el niño salvaje del Aveyrón y Caspar Hauser. Conviene precisar el hecho de que mientras el primero, Víctor del Aveyrón, el cual Itard le puso Víctor porque lo único que aprendió a decir como primer palabra fue Víctor, por eso quedó Víctor del Aveyrón. Conviene precisar entonces que Víctor fue encontrado en el bosque y hubo sido cuidado por una loba perteneciente a una manada. El segundo, Caspar Hauser, estuvo encerrado en una mazmorra los primeros 16 años de su vida, sin algún contacto social importante, durante toda su vida psicológica y física, y sin algún vínculo afectivo con algún animal o humano. Asimismo, mientras al primero se le trató de educar sistemática y organizadamente por un profesional de la educación, médico también, Jean-Marc Gaspar Marie de Itard, alias Itard, el segundo se le entregó a una familia que trató de apoyarlo hasta su muerte casi inexorable por homicidio. Finalmente, mientras que sobre el primero existe un diario sistemático sobre su desarrollo psicológico a partir de que se le trató de educar por Itard durante 5 años primero y después otros pocos más, sobre el segundo se tiene la información narrativa del hecho, no en sentido educativo terapéutico, sino jurídico y legal, por parte de un familiar de Ludwig Feuerbach, aquel que Karl Marx hubiera criticado acremente, un familiar que era su tío, Anselm von Feuerbach, que publica su diario como Caspar Hauser o el crimen del alma de un ser humano. Por su lado, ya entrados en el siglo XX, el reporte del misionero Singh en el año de 1920, los anteriores, uno fue encontrado prácticamente en 1799 en los bosques de Cannes, el otro fue encontrado en la Unglingsplatz de Nuremberg, hoy Alemania, en el año de 1836. En 1920, el sacerdote Singh en la India confirma la existencia de tales menores. En su diario de actividades, Singh refiere el hecho de que, encontrándose a las afueras de Midnapur, India, fue informado que había un fantasma en el bosque. Ahora bien, cuando Singh fue a investigar lo que ocurría, descubrió a 2 niñas desnutridas y salvajes en la madriguera de unos lobos. Observó que la madre loba defendía como si fueran sus cachorros a las 2 niñas que curiosamente eran hermanas, Kamala y Amala. Pienso que Kamala Harris se llama así como un homenaje a esa niña encontrada en la India. No prejuzgo, ¿no? Bueno, sí prejuzgo, pero no en plan de juicio o de juzgar a alguien, sino de suponer que de ahí deriva el nombre. Kamala y Amala eran de diferente edad, mientras una tenía poco más o menos 4 o 5 años, la otra tenía 10, 11 años. Y según refiere el sacerdote Singh, fueron abandonadas en tiempo distinto y curiosamente fueron criadas y cuidadas por la misma loba. No cabe duda alguna que los casos referidos en los párrafos precedentes no son suficientes según la estadística contemporánea. Sin embargo, han ocupado espacios significativos dentro de las descripciones más detalladas y completas que se conocen y que se han difundido por medios bibliográficos, hemerográficos y cinematográficos. El descubrimiento de estos menores llevó a una discusión sobre cuestiones que en esa época parecían relevantes y que hasta nuestro siglo ya 21, segunda década, entrando a la tercera, siguen asaltando a investigadores profesionales o clínicos de la neuropsicología, psiquiatría, psicología, del campo de la educación. Desde luego también literatos, novelistas o cineastas, hay muchos.
Sí, hay el trabajo del niño perro de Hornung, el enigma de Caspar Hauser de Herzog, el niño salvaje de Truffaut, etcétera. Los niños ferales han sido descritos a través de la historia, desde el siglo V antes de nuestra era, y la referencia a los mismos llega hasta una noticia aparecida en un periódico oficial chino en 1990 para anunciar la búsqueda científica del hombre salvaje, en otro momento el Yeti, en dicho país. Más aún, Eva Hornung, 2010, escribe una novela a partir de un menor que en Rusia vivió 2 años con una manada de perros callejeros. Se trata del caso de Iván Mishukov y el libro se intitula El niño perro. Hasta el año de 1961, media centuria atrás, se reportaban 54 casos conocidos y documentados de manera sistemática. Quien lo documenta es el psicólogo argentino muerto en Caracas, Venezuela, Alberto Leónidas Merani Colombo. Según los reportes existentes, los niños salvajes, una vez capturados o encontrados en los bosques, mostraron insensibilidad al frío y al calor y una visión nocturna total, con un olfato superior al humano. Imitaban sonidos de animales y aves y preferían la compañía de los animales domésticos a los de los humanos. No hablaban y no establecían relaciones adecuadas con sus semejantes. De manera similar, los menores hallados en encierro total y absoluto, sin algún contacto con otros seres humanos, no establecían relaciones adecuadas con otros de su género, ni con los objetos sociales, ni establecían relaciones comunicativas. Ambos, los menores hallados en bosques y cuidados por animales, y los que mantuvieron en encierro prolongado, sin contacto afectivo y cognitivo, el caso de Jenny, por ejemplo, aparecían pese a sus notables deficiencias y diferencias, algo así como seres extraídos psicológicamente de nuestro mundo social y cultural y arrojados al mismo mundo social y cultural, pero comportándose como si fueran ajenos a dicho mundo y a su vez les fuese ajeno, y el mundo social y cultural tratando de imponerles a los niños su reingreso a esta estructura social, porque si no los que están mal eran los niños. Ante esta circunstancia, la presencia misteriosa de estos seres humanos que hubieran parecido detener su proceso evolutivo y por alguna razón no conocida con claridad y certidumbre, se elaboraron presupuestos y explicaciones sin sustento sólido en un sentido científico que debutaron y se desarrollaron junto con tales menores. Elaboraciones conceptuales de carácter mágico, mítico y místico de diversa naturaleza emergieron. Asimismo, actitudes de diferente talante se manifestaron, de modo tal que a tales menores se les repudiaba por ser emisarios del mal, o se les adoraba como idiotas, sagrados o benditos. Oliver Sacks hace una narrativa muy bella y muy elegante de esta historia. Posteriormente se tornó más complejo el panorama, pues no solo este tipo de niños fue encontrado. Entre los menores hallados en encierro o en sus casas, abandonados, aislados y solitarios, se encontraron con que además de las serias y profundas dificultades para establecer relaciones sociales y comunicativas adecuadas, algunos de ellos, no pocos, poseían, además de los rasgos antes señalados, extraordinarias habilidades para realizar ciertas tareas que exigen competencias cognitivas también extraordinarias. Asimismo, podían sin dificultad alguna hablar. Oliver Sacks presenta varios casos de ello. Ángel Rivière también. Pareciera ser que ciertos dominios de su actividad, léase la noción de dominio, resaltaban por su carácter extraordinario y excepcional, mientras otros dominios permanecían literalmente desarticulados, hipotrofiados o inexistentes. Y ello fue tratado desacertadamente, dándole mayor peso a las competencias desarticuladas. El niño no habla, no hace esto, y nos centramos en lo que no pueden hacer.
y en realidad no aprovechamos sus competencias. Entre las competencias que maravillaron a los observadores, podemos referir las impresionantes y prodigiosas memorias para datos como Kim-Pic y procesos lógicos, habilidades perceptivas excepcionales, habilidades sorprendentes para realizar tareas diversas simultáneamente, como el ciego Tom presentado por Oliver Sacks, que con una mano tocaba en un piano un jazz, con la otra mano tocaba en otro piano un blues y al mismo tiempo cantaba un rock. No obstante, estos mismos personajes adolecían de un profundo deterioro de las restantes competencias que le definen como totalidad individual. Eran en realidad seres escindidos en dominios funcionales, válgase el término, sin coherencia estructural unitaria. A estos menores se les conoció a lo largo de la historia como savants autistic o savants idiots. De esto Oliver Sacks también narra mucho. No faltaron apreciaciones ciertamente menores que se propusieron dilucidar la naturaleza y carácter de esta condición de los niños desde un lugar más sólido y plausible. Colocados en este sitio, se propusieron construir modelos explicativos y comprensivos de tal fenomenología. Y para comenzar, se plantearon las siguientes interrogantes. ¿A qué se debe la existencia de estos menores? ¿Estos fueron abandonados por haber nacido así o quedaron así por haber sido abandonados? La vieja discusión de nature and nurture, es decir, naturaleza o cultura. O a la inversa, ¿acaso eran el resultado más evidente de la carencia de relaciones? Planteados en otros términos, ¿fueron abandonados por haber nacido así o más bien quedaron así por haber sido abandonados? Por otro lado, las personas que no fueron abandonadas ni encontradas en el bosque, que hubieran vivido participando de la organización y dinámica familiar y que presentan rasgos similares a los descritos, pudieran incluirse en este grupo. Pese a todo lo que se ha expuesto hasta este momento, desde principios del siglo XIX, no dejaba de reconocerse la importancia de abordar científicamente esta cuestión. Para evidenciar lo antedicho, veamos el siguiente texto del siglo XIX, particularmente el texto escrito por Itard entre 1800 y 1810. Hablaros del salvaje Laveyrón es repetir un nombre que ahora no inspira ninguna clase de interés. Es recordar a un ser olvidado por aquellos que solamente lo vieron. Es, en fin, un ser desdeñado por los que creyeron juzgarlo. Yo que me he entregado hasta el presente a observarlo y prodigarle mis cuidados con completa indiferencia de los unos y el desdén de los otros, apuntalado por 5 años de observaciones diarias, un estudio longitudinal, daré a vuestras excelencias el informe que esperan de mí. Les relataré lo que he visto y lo que hice. Expondré el estado actual de este joven, los caminos largos y difíciles por los que fue conducido y los obstáculos que franqueó, con los que no pudo superar. Más adelante prosigue, si todos estos detalles, monseñor, os parecen poco dignos de vuestra atención y muy por encima de la idea favorable que habéis concebido, vuestra excelencia querrá tener a bien, para mi excusa, de quedar íntimamente persuadido que sin la orden formal que de ella recibí, me hubiera encerrado en un profundo silencio y condenado a un eterno olvido los trabajos cuyos resultados ofrecen mucho menos la historia de los progresos del alumno que los fracasos del instituto. No sabemos nunca apreciar los fracasos, siempre queremos tener éxito. Por eso todas las investigaciones, o muchas, se trampean para hacer coincidir la hipótesis con los resultados. Pero juzgándome yo mismo, agrega con imparcialidad, creo, del verbo creer, no dijo demuestro, evidencio. No obstante, que haciendo abstracción del fin que tendía en la tarea que voluntariamente me impuse
y considerando esta empresa desde un punto de vista más general, no dejaréis de ver sin satisfacción, Monseñor, en las diversas experiencias que intenté, en las numerosas observaciones que recogí, una colección de hechos adecuados para aclarar la historia de la filosofía médica, el estudio del hombre incivilizado y la dirección de algunas educaciones particulares. A partir de ese momento, el debut del siglo XIX, pero muy notoriamente durante la mitad segunda del siglo XX, la abundante y creciente producción editorial y hemerográfica sobre tal cuestión permite testimoniar que esta temática es pertinente. Es importante destacar también que tal vez con cierta dosis de cautela sea posible considerar que en esa misma época, con la obra pedagógica de Jean Itard, que también Jean Chateau subraya, hallamos los preludios de lo que posteriormente se conoció como la educación especial. Es decir, que uno de los fundadores de la educación especial es sin duda Jean Itard. Después agregarán otros como María Montessori y todavía más, que esta deriva desde sus orígenes de la atención educativa de un menor con un trastorno que hoy es considerado por varios investigadores como trastorno del espectro autista. Desde este particular momento y hasta antes de que Leo Kanner y Hans Asperger describiesen el autismo como un síndrome específico de la infancia y diferenciado de otros síndromes en los años de 1943 y 1944, o Grunya Efimovna Sujareva en 1925, respectivamente, poco era el interés y el conocimiento científico que se tenía sobre el mismo. Una ceguera intelectual y una sordera epistemológica impedían el reconocimiento de un evento de tal naturaleza. Para la conciencia de los filósofos, educadores y médicos de la época precedentes a Kanner y Asperger, y subrayo, Leo Kanner crea el término con 11 casos y Asperger-Hans con 4, lo cual quiere decir que la validez y confiabilidad de sus estudios, aunque hoy sería cuestionable, sí transformaron la concepción y práctica psiquiátrica, neuropsiquiátrica y psicopedagógica, y hoy muchos estudios no lo hacen. Se ocultaban estos fenómenos tras la categoría mítica de la época. Entre esta podemos referir alienación o alienado, locura o loco, idiocia o imbecilidad congénita constitutiva que utilizaba Pinel. Pareciera como si, siguiendo el análisis que realiza Stefan Zweig, quien se hubiera suicidado en Petrópolis con su esposa, muy joven, por cierto, porque calculó que iba a ganar Hitler la Segunda Guerra Mundial. La curación por el espíritu, quienes se abocan a tratar de confeccionar teorías explicativas plausibles y verosímiles con respecto a las afecciones que hacen padecer a los seres humanos, hubieran transitado desde la atribución de la alteración a influencias de los dioses o demonios y la recurrencia a los sacerdotes, brujos o magos para una curación, hasta llegar a una propuesta despatologizante y educativa con el propósito de afrontar esta fenomenología. Habiendo pasado por la elaboración de ungüentos y brebajes o elixires y por el desarrollo de métodos de carácter psicoterapéutico especulativo, Uta Frith, en su libro clásico Autismo, traducido al castellano por Ángel Rivière, hacía una explicación del enigma, presenta algunos ejemplos de personas que es posible que mostraran diversas formas del autismo. Entre ellos quiero mencionar a dos, los casos de Jenny en Estados Unidos y el de Fray Junípero, otra vez de las florecillas del hermano Francisco de Asís. Según refiere Lorna Wing en su texto El autismo en niños y adultos, el caso de Fray Junípero es sumamente elocuente, pues cuenta un incidente cuando estaba haciendo una peregrinación. Los habitantes de Roma salieron a recibirle, pero él no se percató. Le llamó la atención un columpio
y siguió columpiándose hasta mucho después de que la multitud atómica se hubo ido. Las historias sobre él ilustran esta total incapacidad para comprender las situaciones sociales y los sentimientos de afecto unida a la exasperación que producía en los demás frailes. Lo mismo pasa con Martín de Porres en Perú. No podemos omitir aquí el hecho de que la presencia de menores que hubieran sido mantenidos en aislamiento o confinamiento extremo y prolongado y que al ser hallados mostraban comportamientos similares a los descritos anteriormente, no dejó de llamar la atención en diversos ámbitos de la práctica de diversas profesiones. Sobre Kaspar Hauser, por ejemplo, Anselmo Feuerbach expresa así: el delito contra el alma es separar a un hombre de los otros seres racionales y de la naturaleza, dificultar su acceso a un destino humano y privarle de alimentos espirituales. Es el más criminal de los atentados, puesto que va dirigido contra el patrimonio más auténtico del ser humano, su libertad y su vocación espiritual. Esta idea de Anselm Feuerbach devuelve a su naturaleza eminentemente social y cultural, educativa, la intervención específicamente humana en el proceso de humanización que se sobrepone al proceso de hominización. Por su parte, y posteriormente el mismo Leo Kanner, en un artículo publicado casi 3 décadas después de su trabajo pionero y seminal, expresa claramente que a pesar de que en el año de 1867 Motley, un prestigiado psiquiatra británico, en el capítulo 43 de 43 páginas de su libro de texto Fisiología y Patología de la Mente, en inglés, intitulado Insanidad y alrededor de la infancia, consideraba 7 taxones para los problemas que se manifestaban durante el desarrollo de la persona: monomanía, manía coreica, insanidad cataleptoide, insanidad epileptoide, manía a secas, melancolía e insanidad de los afectos. Léase los términos. En la historia de los síntomas de los trastornos mentales se expresa un análisis muy poderoso y muy atractivo al respecto. No había uno solo que contemplara una aproximación al fenómeno del autismo ni de la infancia, pues ninguno de ellos se separaba de la visión de la psiquiatría y el léxico utilizado para el estudio y tratamiento de los adultos en esa época histórica. Asimismo, expresaba Kanner, tal clasificación no refleja otra cosa más que la estructura caótica de la psiquiatría pre-craepiliniana. Por su lado, prosigue Kanner, De Sanctis, en Italia, en el año de 1906, refería a la existencia de niños frenasténicos, retardados, algunos de los cuales muestran síntomas besánicos, psicóticos. Es decir, estaban las otras dos nociones, retardo y psicosis. Según De Sanctis, esto muestra una relación clara entre deficiencia mental y demencia precoz. En virtud de ello, supuso que estos menores eran evidencia de una demencia precocísima. Como puede apreciarse, no hay independencia aún con respecto a la psiquiatría confeccionada para adultos en esa época. En 1908, el educador austriaco Heller, Hans, reportó 6 casos de menores que muestran un desarrollo normal durante los primeros 4 años de vida, pero que a partir de ese momento comienzan a mostrar un proceso de deterioro progresivo. Esto lo considera un hecho insólito. A tal fenómeno denominó regresión idiósica. Léase que tanto Freud utiliza el término de regresión, pero en otro sentido, en virtud de que parecían normales y no presentaban alteraciones motrices. Kanner, 1971. Por su parte, el psiquiatra alemán Eugen Bleuler, en el año de 1911, cierra estas apreciaciones proponiendo que todo este conjunto de fenómenos cabía dentro del término esquizofrenia o mente escindida, de modo que propone un único clúster sintomatológico para el cual introduce el concepto en cuestión. Debemos tomar en cuenta que Bleuler
no habla de esquizofrenia en singular, sino esquizofrenias en plural, por el hecho de que había diversas etiologías y cursos de desarrollo de estas. Kanner, 1971. Es importante recordar también que el concepto de autismo no es obra ni de Kanner, ni de Asperger, ni siquiera de Grunya, Efimov, Nazujareva. El término autismo, de origen griego autos y con significación en sí mismo, fue utilizado por primera vez también en 1911 por Evgen Bleuler para referirse a un trastorno del pensamiento de algunos pacientes esquizofrénicos. Por lo tanto, Bleuler consideraba que el autismo y la esquizofrenia eran trastornos del pensamiento y no de la personalidad. Eso es otra discusión. En consecuencia, Bleuler consideró que este era un fenómeno que acompaña a la esquizofrenia. A partir de este momento y con base en dicho criterio, se trató el autismo como una manifestación de la psicosis, pero en la infancia, es decir, se aplicó un modelo construido para adultos en los niños y se concluyó que era una forma de psicosis infantil. Julián de Ajuriaguerra, en su manual de psiquiatría infantil, también así lo expresa. Esta categorización comienza a ser generalizada y admitida, como refiere Kanner, hacia mediados de la década de los 30, concluyendo con un nuevo concepto para definir esta problemática, a saber, esquizofrenia infantil, Kanner, 1971. Por su lado, Kraepelin describió dos fenómenos que más tarde envolverían al autismo: la demencia precoz y la parafrenia. Para el autismo acompañaba a la demencia precoz. De esta sintomatología observable, probablemente de Sanctis sugiere el término demencia precocísima. Esquizofrenia y deficiencia mental o demencia serán, a partir de estos personajes, dos entidades nosográficas hermanadas con el autismo y lamentablemente también fuente de confusión diagnóstica. Tengamos claro que más tarde a lo Alzheimer se deslinda de estos planteamientos y plantea la demenciación no como un síntoma de la esquizofrenia. A partir de las ideas y supuestos de Bleuler y Kraepelin, se definió el autismo como un fenómeno que se manifiesta por un rasgo sustancial, un encierro dentro de sí mismo. Ya existe el sí mismo, según este modelo. Al parecer, siguiendo las metáforas de Bruno Bettelheim o de Clara Park, se trata de la construcción de una fortaleza inaccesible, pero vacía, o de una ciudadela sitiada sin contenido psicológico alguno. El concepto de autismo etimológicamente significa dentro de sí mismo, aislamiento o retirada hacia sí mismo. La mismidad es su esencia. Esto tiene una deuda también con Freud. Con base en lo anterior, puede considerarse que bajo la óptica de la psiquiatría clásica, hablo siglo XIX y parte del XX, se caracteriza el autismo como una manifestación secundaria o sintomatológica de alguna forma de psicosis, y dentro de estas particularmente la esquizofrenia, o en su defecto, la demencia precoz. Pero por razones bastante muy conocidas de la práctica institucional psiquiátrica, a más de los supuestos antes descritos en el siglo XX, el psicoanálisis fue percibido progresivamente como una alternativa humanista que pudiera elegirse para comprender, explicar y atender los viejos problemas que había encerrado e institucionalizado la psiquiatría. La difusión amplia del psicoanálisis en nuestro contexto, cuando las opciones de la psiquiatría institucional en esa época consistían en electroshocks, en sueños profundos basados en el uso de barbitúricos, el shock insulínico o las lobotomías, no se hizo esperar. No prejuzgo ahorita si hoy se pueden fundamentar la pertinencia en el caso de la terapia electroconvulsiva. Simplemente ubico el dato histórico. Al subrayar el psicoanálisis que los episodios vividos durante la infancia se guardaban en el inconsciente debido a procesos de represión o negación de los recuerdos correspondientes a dichos periodos de vida, y al sugerir que el proceso analítico y terapéutico tenía como propósito hacer consciente lo inconsciente, recuperar el pasado, nombrándolo, léase Lacan,
Nuevamente, en la relación terapéutica se propició la salida de los pacientes de las instituciones psiquiátricas y se sacralizó dicho modelo explicativo causal de tales trastornos. Franco Basaglia, por su lado, se fue hacia otro rumbo. Más aún, a partir del año de 1935, casi una década antes de los trabajos de Kanner y Asperger, Freda Fromm-Reichmann se dedicó a elaborar una teoría acordada con tal enfoque y concluyó en el año de 1948 que la esquizofrenia y la psicosis en los adultos y en la infancia eran causadas por la madre del paciente. En este sentido, afirmó textualmente: el esquizofrénico está dolorosamente resentido y desconfía de otras personas debido al sesgo precoz y al rechazo que encontraba, por regla general, en personas importantes de su niñez e infancia, principalmente en una madre esquizofrenogénica. Lo antedicho significaba claramente que la madre, debido a razones de rechazos inconscientes hacia el bebé, era la generadora de la esquizofrenia y de la psicosis, es decir, que esta era una madre esquizofrenogénica. Si eso no es misoginia, ¿cómo le llamaríamos? Y planteada por otra mujer. En otro sentido, Margaret Mahler, que no tiene que ver con Gustav Mahler, que yo sepa, de formación psicoanalítica también, suponía que el autismo era una fase del desarrollo normal del niño, consistente en un sesgo narcisista, egocéntrico y orientado hacia el yo. De modo que no hay principio de realidad alguno en la estructura psíquica del bebé. Más tarde se superará este estado y seguirá el curso normal del desarrollo psíquico. A dicha fase le denominó autismo primario. Ahora bien, si dentro de la dinámica del desarrollo y de las relaciones entre la madre y el hijo se envían mensajes negativos inconscientes de parte de la primera, no se logrará superar tal etapa o habrá un proceso de detención, regresión o fijación del desarrollo en la misma, y en el retorno a dicho estadio llegará a considerarse por Mahler como el autismo secundario, es decir, patológico. Para Mahler el autismo es normal, pero después se patologiza en la relación con la madre. No varía el esquema. Vygotsky, que era muy conocedor del asunto, en una crítica que le hace en el capítulo 3 de su libro Pensamiento y Lenguaje a Jean Piaget, cuando Piaget habla del lenguaje egocéntrico como un lenguaje autista, Vygotsky le pone una revolcada que Jean Piaget 20 años después, en 1956, en el apéndice de dicho libro de la traducción realizada por Jerome Seymour Brunner al inglés, plantea que en ese asunto le concede la razón a Vygotsky porque él sí sabía de lo que hablaba y Piaget no sabía de esquizofrenia ni de psicosis ni nada de eso. Bruno Bettelheim, por su lado, bajo la misma perspectiva, en su libro La fortaleza vacía, entre otros, concibe el autismo como un fenómeno secundario a la dinámica de las relaciones negativas de mutualidad entre madre e hijo y supone que a este síndrome subyace un proceso de retirada inconsciente hacia el propio yo en virtud de que percibe mensajes fríos y negativos de su madre. A esta Bettelheim le denominó la madre fría o congeladora. Y a este proceso Bettelheim le denominó retirada autista. Como vemos, pues, tanto la psiquiatría como el psicoanálisis, hablo de la psiquiatría clásica, conciben el autismo como un trastorno secundario o a las relaciones que se establecen entre la madre y el hijo o a una patología de origen impreciso. Asimismo, y de una manera consecuente con tal acerto, suponen que el autismo es un trastorno de origen psicológico y de carácter emocional u orgánico y de carácter médico. Es decir, hay dos visiones, una médica y una supuestamente psicoanalítica. En esta misma dirección consideran que la alternativa más sólida para intervenir con quienes adolecen de este síndrome tendría que ser una opción psicoterapéutica o de custodia o una opción farmacológica. Y creo que las dos están limitadas porque por sí mismas ninguna puede afrontar el fenómeno del autismo sin la educación. Esta manera de idear el asunto ha tenido diversas implicaciones.
de diferente orden. La primera, indudablemente, es que el autismo es considerado como un problema individual del niño y su relación con la madre. Enseguida, se supone que la estrategia terapéutica Princeps es también individual y en consecuencia piensan que el autismo es curable o no curable y finalmente la alternativa a elegir es psicoterapéutica o farmacológica y algunos que dicen, bueno, pueden ser las dos, es porque no le hallamos la hebra al hilo. Bajo otro nivel de análisis, esta apreciación acarrea consecuencias negativas en la esfera emocional de los padres de familia de tales menores, dado que propicia sentimientos de culpa, ansiedad, ira, angustia e impotencia. Y desde luego entorpece la relación de estos con los menores en cuestión y con la institución que ofrecen los servicios educativos y de salud. Por otro lado, esta discusión manifiesta entre la psiquiatría clásica y el psicoanálisis condujo imperceptiblemente al sustentarse en el dualismo cartesiano y en la frenología de Francis Joseph Gall a una taxonomía todavía más peligrosa e insostenible, la existencia de dos formas de psicosis o esquizofrenias, la psicosis o esquizofrenias orgánicas y la psicosis o esquizofrenias funcionales. Los feudos quedaban plenamente demarcados. Las primeras serían objeto de actuación de la psiquiatría, mientras que las segundas lo serían del psicoanálisis. ¡Hola! Queremos resaltar el hecho de que a partir de los trabajos de Kanner y Asperger, Sujareva comenzó a reconceptualizarse el conjunto de supuestos sobre el autismo, su naturaleza, carácter, evolución y alternativas. No quiero aquí tocar también las diferencias entre Kanner, porque Kanner no era psiquiatra, en realidad era pediatra, y Asperger le han endosado una participación consciente, deliberada y voluntaria entre el nazismo, y por lo tanto lo descalifican. Sin embargo, no me refiero ahorita a las personas, sino a las propuestas teóricas. En principio, se mostraba claramente que este trastorno era un trastorno de desarrollo y no de disolución o deterioro psíquico. Por eso en el DSM-3 el grupo británico llegó a plantear el asunto a partir del DSM-3, DSM-4, DSM-4-TR, su clasificación dentro del taxón trastornos generalizados del desarrollo. Fue un avance porque efectivamente era un problema de desarrollo y no un deterioro. En el caso del autismo, cuando se habla de síndrome X frágil, síndrome de Rett y otros, varían las cosas. Enseguida se reconocía que su origen no era estrictamente psicológico, sino de estructuración neurobiológica. Luego se reconocía que la psicoterapia no era la opción a utilizar en estos casos, sino que la atención educativa o especial, Heilpädagogik, según dijera el buen Asperger, parecía muy promisoria. Y finalmente se propuso que este era un síndrome con rasgos y peculiaridades diferenciables de la esquizofrenia, la psicosis y la deficiencia mental, ahora discapacidad intelectual. Y a partir del DSM-5 se considera como trastornos del espectro autista a partir de los trabajos del mismo grupo británico. Si tratamos de extraer lo dicho hasta aquí, algunas ideas, señalaremos que estos niños presentan un extremo aislamiento, autista le llamaron Kanner y Asperger, una anomalía de contacto social, alteraciones del desarrollo afectivo y cognitivo y un déficit pronunciado con respecto a sus habilidades de comunicación y de relación. Concluyendo, a partir de ese momento, 1943 y 1944, los trabajos precursores de 1925 de Sujareva, pero muy acusadamente, durante la segunda mitad del siglo XX, la abundante y creciente producción científica, editorial y hemerográfica a este respecto, permite testimoniar que esta temática ha sido y es pertinente, relevante y vigente en muchos sentidos.
pero todavía más, que ésta pudiera ser investigada y atendida desde fuera de la psiquiatría o el psicoanálisis, como una fenomenología con rasgos y características particulares del desarrollo psicológico del individuo. Hasta aquí esta enorme perorata de prácticamente hora y media, que espero no les haya hartado. He planteado tres ejes de análisis. Por un lado, el que se refiere a las actitudes hacia la infancia. Por el otro lado, los casos insólitos de los niños ferales, abandonados, encerrados, etcétera. Y desde luego, lo que es el autismo o los trastornos del espectro autista, para ir ubicando que necesitamos admitir que en esta trama debemos ser más modestos y reconocer que ni la psiquiatría, ni el psicoanálisis, ni la psicología por sí mismas podemos con ellas afrontar este problema. Tenemos que saber compartir, debatir sin conflicto personal, porque ya veo en las redes, hay gente que sistemáticamente, como me criticaron, cierro mi página. Tengo la impresión de que le damos mucho peso a esas discusiones y merece que tengamos más prudencia y sobre todo reconocer que los niños han sido abandonados hasta ahora, porque lo reitero, las vacunas no les tocan a ellos aún. ¿Por qué? Porque no hay suficientes datos de investigación. ¿Por qué? Porque a las investigaciones no les interesa como mercado la infancia. Por eso el regreso ahora presencial a clases tiene muchos conflictos y muchas dificultades. Porque la infancia ha sido ninguneada, menospreciada o abandonada. Muchas gracias. No quiero dejar de reiterar la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y a nuestro canal de Spotify para podcast, La Comuna de la Palabra. Hasta la próxima semana tendremos otro monólogo, creo que va a ser menos denso, sobre cine, educación y discapacidad. Y finalmente, otro monólogo dedicado a un problema que en algunas redes sigue ocupando espacios. ¿Qué relación existe entre las categorías de normalidad y patología en la práctica psicológica y psiquiátrica? Hasta la próxima y muchas gracias.